Fijaros la 77, nos dicen que tenemos un grupo de gente que fuma cannabis de manera habitual, expuestos al cannabis, y por otro lado, gente no expuesta al cannabis. Y lo que comparan es, a los 5 años, cuántos casos de esquizofrenia aparecen en cada grupo. Entonces, bueno, pues nos dicen que en uno de los dos grupos, en los no consumidores, aparecen 6 casos por cada 1000. Perdón, 6 casos por cada 2000. Y en los que sí fuman cannabis hay 6 casos, aquí sí, por cada 1000. Bueno, pues nos comentan que cuál sería la opción incorrecta. Para poder hacer aquí los cálculos de forma pues más fina, de forma pues, más lógica, vamos a expresar esto en tanto por 1000 para que sea más comparable. 6 entre 2000 es lo mismo que 3 entre 1000. Si podemos establecer la comparación de manera pues más visual, más directa. ¿Qué pasa aquí? El riesgo relativo también es de 2. Hay el doble de casos de esquizofrenia en este grupo con respecto a este otro. Riesgo relativo de 2. Esta incidencia es el doble que esta de aquí. Es por eso lo que dice la opción número 1, riesgo relativo de 2, tienen doble riesgo la gente que fuma cannabis, pues es correcta. Esa es la interpretación normal, lógica del riesgo relativo. La 2 dice que el riesgo atribuible en expuestos es de 3 sobre 1000 o de 3 entre 1000. ¿Eso es correcto? ¿Qué es el riesgo atribuible en expuestos? De estos 6 casos de esquizofrenia que tengo aquí, por cada 1000, vamos a ver cuántos son debidos al cannabis y cuántos son debidos a que les toca padecer esquizofrenia. Hay gente que tendrá esquizofrenia sin necesidad de fumar cannabis. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se calcula el riesgo atribuible? Pues incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. En este caso sería 6 entre 1000 menos 3 entre 1000. Respuesta correcta. Solución 3 entre 1000. ¿Eso qué quiere decir? Pues que de estos 6 entre 1000 que han hecho esquizofrenia, 3 serían debidos al cannabis. Los otros 3 es porque les toca, pues porque hay una incidencia normal de esquizofrenia en la población. Todo lo que esté por encima de esos 3, es decir, los otros 3, porque son 6, serían por el hecho de fumar cannabis. De estos 6 entre 1000, 3 entre 1000 son debidos al cannabis. La siguiente respuesta, la número 3, dice la fracción etiológica en expuestos es del 50%. Bueno, pues es más o menos lo mismo, pero calculado en forma de porcentaje. ¿Cómo se calcula la fracción etiológica en expuestos? Esto de aquí que hemos hecho, incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos dividido por incidencia en expuestos, y esto si lo calculo me sale un 50%. ¿Eso cómo se interpreta? En este grupo, la gente que fuma cannabis, el 50% de los casos son debidos al haber fumado cannabis. El otro 50% de los casos son debidos a otros factores. Aunque eso es coherente con los datos. La gente que no fuma cannabis, pues tienen la mitad de casos con respecto al grupo de arriba. ¿Ves? De estos, la mitad es por eso. Es lo que quiere decir la fracción etiológica que dice la opción número 3. Ojo a la 4. La 4 es la que está mal. Dice, si los consumidores dejasen de fumar cannabis, se evitaría el 30% de los casos de esquizofrenia en ese grupo. No, se evitaría el 50% de los casos de esquizofrenia en este grupo. Aquí tengo 6 de cada 1000. Si no hubiesen fumado cannabis, hubiese tenido 3 de cada 1000, la mitad. Así que bueno, por eso la 4 sería la solución de la pregunta. No es una pregunta muy exigente. Vamos a continuación a otras dos que también son muy parecidas, que son sobre inferencia estadística. Me dan los datos de una muestra y a partir de ellos tendría que extrapolar dónde estaría la media en una población. ¿Y eso cómo se hacía? Vamos a ver. Antes de meterme en ninguno de los dos problemas, que por cierto son las preguntas 82 y 83, que son prácticamente iguales. ¿Cómo se resuelven estas dos preguntas? Pues de la siguiente manera. A mí, de la muestra, me van a dar dos datos. Me van a decir cuánto vale la media del parámetro que yo esté midiendo, el que sea. Me van a decir cuánta gente tengo en mi muestra y me van a decir la desviación típica de esta muestra. Estos parámetros
son perfectamente conocidos, esta es mi muestra, yo la manejo y yo la domino y no tengo ningún problema. A partir de aquí, quiero sacar alguna conclusión que sea extrapolable a toda la población a partir de esa muestra. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se calcula eso? Mira, la media poblacional no sé cuánto va a ser. Lo más que puedo hacer es estimarla. ¿Y cómo la estimo? Pues de la siguiente manera. Vamos a la primera de las preguntas. Pregunta número 82. Me dicen, la estimación de medias permite inferir no sé cuántos tal, los intervalos más frecuentes son con una confianza del 95%, z igual a 1,96, vamos, 2 para los amigos, y me dicen, en un estudio, atención a esto, en un estudio realizado para estimar la colesterolemia media en una población, tenemos una media de 200, esta es la media de mi muestra. Me dicen además que tenemos una desviación típica de 20 y tenemos un tamaño muestral de 100. Son las personas que han participado en mi estudio. Entonces, me dicen, calcúlame la correcta, y se trata de eso, de intuir o de adivinar por dónde va a estar la media poblacional. ¿Y eso cómo se hace? Pues de la siguiente forma. Yo para calcular esto de aquí, que no puedo calcular de forma exacta, solamente puedo estimar, me hace falta un parámetro. Y ese parámetro es el error estándar de la media. El primer paso consiste en calcular esto. Estos datos me los van a dar, como han hecho aquí. Lo único que tengo que hacer es calcular el error estándar de la media, cuya fórmula, lógicamente, me tengo que saber, sería desviación típica partido por raíz de n, raíz del tamaño muestral. ¿Cómo se calcula esto? Pues nada, lo hacemos. En este caso, S vale 20, n vale 100, su raíz será 10, luego entonces el error estándar de la media vale 2. Con esto voy a operar para calcular ese intervalo de confianza. ¿Dónde va a estar la media poblacional? Pues te lo voy a decir con un intervalo de confianza y con un margen de error. Si, fijaros cómo hacen aquí, me hablan de una probabilidad del 95%, pues ¿qué me haría falta? Se calculará de la siguiente forma. 200, que va a ser la media de mi muestra, esa es la que voy a tomar como punto de partida, más menos, si me pides al 95%, pues lo que haré es sumar y restar 2 errores estándar de la media. Una vez calculado el error estándar de la media, pues me sale lo que corresponda. En este caso, pues sería 200 más menos 2 por 2, saldrá 396 y 204. Yo puedo decir, con una probabilidad de acertar del 95%, que la media poblacional estará entre 196 y 204. Por eso aquí, si me voy a las opciones, la respuesta correcta pues sería la 2. La media poblacional está entre 196 y 204 con una probabilidad del 95%, porque he sumado y restado 2 veces el error estándar de la media. Si lo hubiese querido al 99%, pues hubiera puesto un 3 y ya está, como siempre. 2, 95%, 3 al 99%. Mucho cuidado en la pregunta 82, quien haya marcado la 3. Es una trampa típica. La 3 dice que el 95% de los valores poblacionales estará entre 196 y 204. No, no. Cuando se calcula el error estándar de la media, lo que intentas es estimar por dónde estará la media poblacional. Intentas ubicar ese parámetro, la media poblacional, no dónde van a estar el 95% de los valores. Una cosa es el 95% de los valores de los individuos que forman parte de esa población y otra cosa es dónde va a estar la media poblacional, que es un parámetro concreto que yo intento ubicar. Por eso la respuesta correcta es la 2 y no es la 3. Pasa igual, fijaros, en la pregunta número 83. La 83 es casi calcada. ¿Qué me dice la 83? El 95% de los pacientes cardiópatas de un área sanitaria tienen un colesterol entre 150 y 250. Tenemos una muestra de 2.500 individuos. ¿Qué intervalo incluye el valor medio de colesterol poblacional con una probabilidad del 95%? Pues hagamos el problema. Paso a paso. Primero, parámetros de muestra. Me tienen que dar
media, desviación típica y tamaño muestral. Pues vamos a recopilar esos datos. La media, me han dicho que es, fijaros, el 95% de los cardiópatas tal de esta muestra que yo tengo, lo que sea, está entre 150 y 250. Entonces, la media estará en 200. Esa media es el centro de gravedad en torno al cual han construido eso, 150 a 250. Me dicen que han participado 2.500 pacientes en este estudio. Ahí lo tengo. Y lo que me falta, que no me lo dicen de forma directa, pero que sí que lo puedo deducir, es cuánto vale la desviación típica. Si me han dicho que entre 150 y 250 está el 95% de esos pacientes, lo que han hecho ha sido sumar y restar dos desviaciones estándar para hacer ese cálculo. Luego, si entre 200 y 250 hay dos desviaciones estándar, o entre 200 y 150 hay dos desviaciones estándar, cada desviación estándar vale 25. Ya tengo esos tres parámetros. Una vez que tengo los tres parámetros, segundo paso, vamos a ver lo que pasa en la población. ¿Qué necesito? Error estándar de la media. Si calculo el error estándar de la media, vemos que era S entre raíz de n, eso traducido a números, pues sería 25, entre raíz de 2500, la raíz cuadrada de 2500 es 50, esto es lo que vale el error estándar de la media en este problema. Calcúlame con una probabilidad del 95%, ¿dónde va a estar la media poblacional? Pues nada, ya sabes. Habrá que tomar 200, que es nuestro punto de referencia, la media de la muestra, eso es lo que vamos a usar como centro de gravedad también, y le vamos a sumar y restar dos veces el error estándar de la media. 200 más menos 2 por 0,5, 200 más menos 1, 199 a 201. Este es el intervalo de confianza al 95%, porque he usado dos errores estándar de la media. Por eso en 83 la respuesta correcta pues sería la 1, no tiene más, es ejecutarlo siguiendo esos pasos. Primero, parámetros muestrales, después calcular el error estándar de la media y después, si me piden el 95%, pues lo multiplico, lo sumo y resto dos veces y si es al 99, pues lo sumo y resto tres veces, no tiene más. Es como siempre, son muy mecánicos, ir por orden y acertaremos. Borro la pizarra y pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. A continuación aparecen preguntas ya de ginecología. Fijaros la número 85. Es una pregunta sobre hemorragias del tercer trimestre. Es un tema muy rentable, es una tablita que si te la sabes es muy complicado que te equivoques en problemas como este. Nos dicen que es una tercigesta, mal control obstétrico o por lo menos escaso. Nos dicen que tuvo un parto eutóxico y tuvo además una cesárea en su momento. Y nos dicen que, bueno, que viene a urgencias en la semana 35 porque tiene un sangrado genital sin dolor, ni tampoco aumento del tono uterino. Ya muy importante, vamos a ver. De las cuatro opciones que nos cuentan aquí, hay dos posibilidades que automáticamente se descartan. De estas cuatro opciones que nos dan, ¿cuáles sí duelen? Y además duelen mucho. La opción número 1, si esto fuese una rotura uterina, habría dolor. ¿Qué es lo que sí tiene la paciente que a lo mejor podrías considerar, pues igual se le ha roto el útero, porque tiene una cesárea antigua, y ese es el antecedente típico para la rotura uterina, pero es que la clínica no me cuadra. Una rotura uterina habría mucho dolor, habría mucha repercusión del estado general, y otra cosa, habría atonía uterina. Un útero roto, pues no tiene tono, y aquí te cuentan que ni duele, ni hay aumento del tono, tampoco dicen que haya disminución. La falta de dolor, la opción 1, pues lo hace altamente improbable. Después, la número 2, desprendimiento prematuro de placenta normalmente insecta, vamos, el abruptio. ¿Cómo sería eso? Eso duele, eso afecta mucho el estado general, eso incrementa el tono uterino, acordado, siempre nos cuentan un útero hipertónico, nos cuentan un sangrado, pero no es un sangrado normal, es un sangrado, es una sangre oscura. Es una sangre que es como el petróleo, es muy oscura, es muy típico, y hay mucha afectación, tanto de madre como de feto, no parece que sea ni la 1 ni la 2. La 1 y la 2 dolerían y mucho.
Me quedan entonces o la 3, placenta previa, o la 4. En la 4, claro, la 4 no me la puedo plantear. Si quieren que sea la 4, aparte de que la 4 es muy poco frecuente, comparado con la placenta previa, si quieren la 4, te van a hacer que ese sangrado coincida con la rotura de la bolsa, que coincida con la amniorexia, de tal manera que haya un sangrado, de acuerdo, que puede ser importante, va a ser de color rojo, tal, pero va a coincidir con la expulsión de líquido amniótico, porque coincide con la rotura de la bolsa, y aquí pues no es el caso, no puedo plantearme la opción número 4. Por cierto, acordaos, que esto lo preguntaron una vez, la rotura de vasa previa, eso es sangre de procedencia fetal y por eso el número de muertes fetales va a ser elevadísimo en ese caso, pero no es lo que nos cuentan aquí. Eso tiene que ser coincidiendo con la rotura de la bolsa, por tanto lo que nos queda pues es la 3. Va a ser indoloro, característico en la placenta previa, no se va a alterar el tono uterino y hay poca repercusión tanto materna como fetal, por lo menos en la mayor parte de los casos. Así que por eso la 3 sería la solución. Miraos bien esa tabla, es una tabla muy rentable y pasamos a la siguiente pregunta, que es la 88. Aquí en la 88, esta está hecha al más puro estilo examen MIR. Cualquier dato que te dan, sobre todo si es un dato atípico, un dato que no tendrían por qué darte, pero que sin embargo te lo dan, es que tiene importancia. Y aquí nos dicen en la 88 que una paciente de 33 años viene a consulta, dice que hasta ahora le han llevado por ginecología a nivel privado y hasta ahora le hacían controles citológicos todos los años. Y nos dicen que cuál sería la estrategia de cribado pues más adecuada. Es un poco excesivo eso de hacer todos los años citologías, ¿eh? Es demasiado. ¿Por qué te dicen que la han llevado a nivel privado? Para dar a su antiguo ginecólogo algún motivo, la avaricia, por hacerle más citologías de las que son recomendadas. Por lo menos el protocolo universalmente aceptado ahora mismo pues no es una citología anual, ni mucho menos. Ha hecho muchas más de las que deberían. ¿Por qué te han dicho que es privado? Para sugerirte de alguna manera que a lo mejor le han hecho de más de manera interesada, porque se cobra por cada citología. Entonces aquí te cuentan eso y te dicen que tiene 33 años, para que tengas en cuenta que por encima de los 30, por debajo de los 65, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál sería el seguimiento correcto de una paciente de estas características entre los 30 y los 65? Pues vamos a ver opción por opción. La 1 dice que controlar citológicos anuales, eso es excesivo, eso es demasiado. La opción número 2 podría ser aceptable. Aceptable, no correcta, pero aceptable. ¿Cuándo podrías plantearte hacer algo como la 2? Citologías, pero cada 3 años, no cada año. Si la opción 3 no estuviese disponible en tu medio, a lo mejor la 2 podría ser razonable, pero estando la 3, que es la que hay que hacer, detectar el VPH cada 5 años, eso es lo que hoy día se recomienda. No hace falta que sea el llamado co-test, ambas cosas cada 5 años, citología y además detectar VPH, eso no es necesario, no ha demostrado que sea superior a determinar el VPH solo, así que por eso la respuesta 3 sería la que habría que marcar. Entre los 30 y los 65, hoy día esa es la recomendación, con independencia del estatus vacunal. Esté vacunada o no esté vacunada, la respuesta correcta seguiría siendo la 3. Lo digo porque en la 4 mencionan que si está vacunada, si no, eso no se considera. De los 30 y los 65, VPH cada 5 años, esa es la solución correcta y ese algoritmo pues hay que sabérselo en función de la edad, etc. Bueno, dejamos la 88 y pasamos a la 89. ¿Qué tenemos en la 89? Una mujer de 33 años, atención, que estamos en la semana 31 del embarazo. Y si sigo leyendo, y no voy a leer más porque hay mucho que leer, al final llego a una conclusión de diagnóstico. ¿Qué tiene la paciente? Fijaros que hay 3 opciones que comparten diagnóstico, luego no puede ser tan difícil llegar a esa conclusión. Hay 3 opciones que te mencionan preeclampsia grave, y tiene una preeclampsia grave. No voy a poner la opción número 1, lo del HELP, aquí le faltan cosas. Las plaquetas las tiene normales, las enzimas hepáticas están normales, la 1 la puedo descartar directamente, pero entre la 2, la 3 y la 4, ¿qué es lo que pasa? ¿Por cuál me voy a decidir? Fijaros aquí un principio que ya sabéis todos de sobra, 2 opciones sumamente parecidas, una va a tener razón, la otra no. ¿Cuáles son más parecidas entre sí? Fijaros, la 2 y la 4 se parecen sospechosamente. La 3 queda ahí un poquito aislada y aparte si te das cuenta de las cifras, pues lógicamente te das cuenta de que la 3 no va a ser. La 3 dice que vamos a inducir el parto porque es una preeclampsia grave. Y esto no es así, eso no es correcto. Edad gestacional, 31 semanas.
En este momento de la gestación es muy poco probable que el pulmón todavía esté maduro, por ese motivo la 3 es muy aventurado inducir el parto en ese momento. ¿Cuándo se intenta inducir el parto? Pues hacia la semana 33, 34 es cuando lo vamos a intentar inducir, que a lo mejor a veces no nos queda más remedio hacerlo antes, pero mientras se pueda esperar, esperamos a que el feto pueda respirar de forma autónoma, pueda tener un nivel suficiente de surfactante, los pulmones se expandan y esas cosas. Entonces, entre la 2 y la 4, que dicen exactamente lo mismo, salvo por un pequeño detalle cuál elijo. Y ahí está la clave, 31 semanas. Voy a esperar, o voy a intentar esperar, como dicen, hasta la semana 34. Pero ¿qué tiene la 2? Que la 3, o perdón, que la 4 no tiene. En la opción número 2 me dicen que voy a realizar maduración pulmonar fetal. Eso es lo que hace que la 2 sea correcta y la 4 no lo sea. Es lo que le falta a la 4. ¿Qué hay que hacer para preocuparse o para inducir una mayor madurez pulmonar fetal? Dar corticoides. Estoy en la semana 31, previsiblemente este embarazo voy a tener que terminarlo antes de la cuenta, así que por eso me voy a ir anticipando a los acontecimientos y por eso la 2 es correcta, dando esos corticoides, que no los menciona, pero que tienes que saber que a eso se refiere para inducir esa madurez pulmonar fetal. Por eso la respuesta correcta pues sería la 2. Vamos a continuar con la pregunta 92. En ella nos hablan de un paciente que tiene una enfermedad de Hodgkin y nos cuentan que parece que le han puesto unos concentrados de hematíes y a continuación empieza con un cuadro de febrícula, con un exantema cutáneo, con un dolor abdominal que se acompaña de deposiciones pastosas. ¿Qué es lo que habría que imaginarse aquí? Una enfermedad injerto contra huésped post-transfusional. Fijaros que justo después de esos concentrados de hematíes. Lógicamente, el trasplante de médula ósea no se lo va a producir porque es un autotrasplante lo que le han hecho, pero los concentrados sí que podrían producirle esta complicación. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál sería la falsa con respecto a este cuadro? Fijaros que le falta una cosa para tener la tríada típica. La tríada típica era afectación cutánea, que por cierto puede afectar palmas y plantas. A nivel abdominal, toca intestino, diarrea, eso podría ser, lo tiene, y elevación de las transaminasas. Esto puede afectar hígado, como dice la opción número 1, no sería raro que se elevasen, incluso en ausencia de lesiones hepáticas en la ecografía, por eso la 1 pues tiene razón. La 2 dice que este cuadro puede prevenirse irradiando esos concentrados, esto ya se ha preguntado en el MIR y había que habérselo sabido. Dice la 3 que lo que más se emplea son corticoides, que se pueden usar en combinación con otros inmunosupresores. La 3 pues es lógica, pero cuidado con la 4 es mentira porque es muy optimista. La 4 dice que con el tratamiento puesto, pues el pronóstico es bueno y esto se resuelve. Eso no es verdad. Esto tiene una mortalidad superior al 50% y de hecho en algunas series son mucho más pesimistas que eso. Así que la 4 indiscutiblemente pues sería la opción que hay que marcar, esa es la falsa. La siguiente que vamos a ver es la 96. Esta tiene un resumen muy sencillo en 2 palabras, ni siquiera son palabras, OXA48. ¿Eso qué es? Esto ya lo vimos en el simulacro 26, comentábamos un poquito al respecto. OXA48 es un tipo de beta-lactamasa particularmente poderosa que hay varias bacterias que la pueden presentar. ¿Qué bacterias eran normalmente las que pueden expresar, pueden producir OXA48? Gram negativos. Dentro de los gram negativos van a ser fundamentalmente enterobacterias y la más típica, de hecho, es con la que se caracterizó esa OXA48 por primera vez, la encontraron en Klebsiella pneumoniae, que es el mismo bicho que han puesto aquí como ejemplo en la pregunta, en la 96. Que acordaos, Klebsiella pneumoniae, OXA48, aunque hay otras que también la pueden producir. ¿Y qué pasa con esta beta-lactamasa? Que es capaz de inactivar casi todo, casi cualquier betalactámico nos va a dar problemas. Los betalactámicos se los va a cargar todos, incluso los carbapenémicos también. Es un tipo de carbapenemasa. Por eso pues va a dar muchos problemas a la hora de elegir antibiótico. ¿Qué dijimos en el simulacro 26 que se podía hacer aquí? En caso de infección grave, probablemente utilizaré o bien tigeciclina, también podría plantearme cosas como la colistina, podría ser razonable, y si la infección no es tan grave, a lo mejor podría utilizar un betalactámico más inhibidor de beta-lactamasa que tenga suficiente potencia, que sea suficientemente poderoso, por ejemplo, como dice la opción número 3, ceftazidima, avibactam, podría ser una opción razonable, pero ya digo que si la infección es grave, mejor tigeciclina, como dijimos entonces, o incluso colistina. Por eso la respuesta número 4 dice: es probable que el aislamiento pues, sea susceptible a polimixinas. Eso es verdad, La única polimixina que tienes que conocer es esa, la colistina, Por eso la
3 y la 4 pues son cuestiones que son verdades, no hay duda. Dice la 2 que las oximinocefalosporinas y cefamicinas y carbapenémicos y monobactámicos pues no van a funcionar, ¿eh? Si ponemos un betalactámico solo no va a funcionar. Habría que asociarlo a algún inhibidor de las betalactamasas como el avibactam, que nos dicen en la opción número 2. Así que el número 3. La 2, la 3 y la 4, ahí claramente no hay problema. Lo que está mal es la 1. Dice, la OXA48 es una metalo-betalactamasa. Eso no es verdad. Las metalo-betalactamasas son aquellas que requieren la presencia de un metal para activarse y funcionar. Ese metal puede ser el zinc, es lo típico, aunque hay otras que pueden activarse con otros metales distintos, pero sea como sea. Lo que tienes que recordar es que las metalo-betalactamasas también son betalactamasas, pero no son lo mismo que la OXA48. La OXA48 es una carbapenemasa, ¿eh? Puede inactivar betalactámicos, incluyendo carbapenémicos. Las metalo-betalactamasas también pueden hacer eso, pero no son exactamente la misma betalactamasa, no son la misma enzima, y por eso la 1 pues es la errónea, no se pueden tratar como sinónimos. Bien, pues nada más con respecto a la 96, nos vamos a la siguiente, que es la 97. Aquí en la 97 es la típica pregunta de infecciosas con asociación clásica. Un tailandés, y no cualquier tailandés, un tailandés que lleva toda su vida viviendo en Tailandia cerca de un río y se ha dedicado a la pesca. Entonces, ¿qué pasa? Seguro que el diagnóstico tendrá algo que ver con eso. ¿Y qué dijimos? Que procedía del sur de Asia, ríos, agua dulce, que se podía ingerir a través del pescado, llegar al ser humano y producirnos un problema. Y se ha preguntado en el MIR en varias ocasiones. Fijaros el problema, aquí nos lo describen muy bien. Tiene ictericia progresiva, tiene pérdida ponderal y tiene una enorme masa en el colédoco. Seguramente lo que tiene es un colangiocarcinoma. ¿Cuáles eran los bichos que venían de esa región del mundo y que pueden producir un colangiocarcinoma? Clonorchiasis digestiva, Clonorchis sinensis, o también su primo segundo, Opisthochis viverrini, también puede producir eso. Ya lo comentábamos en algún simulacro que ya hicimos. Entonces, por eso aquí la respuesta correcta pues sería la 4. Lo que habrá participado es la ingesta de pescado o crudo o poco cocinado. Pescado de río, de agua dulce, generalmente una carpa, aunque hay otros pescados que también lo pueden producir, así que por eso la 4 sería la válida. Bueno, dejamos la 97, nos vamos a la 101, visitamos la Sierra de Guadarrama, donde ha estado un paciente, y después de esa visita a la Sierra de Guadarrama, donde llevaba, por cierto, pantalón corto, nos dicen, para que esté más expuesto, tiene un exantema que afecta a palmas y plantas. ¿Qué será? Palmas y plantas pueden ser muchas cosas, ¿eh? La sífilis puede afectar palmas y plantas, pero si viene del campo, ¿qué quieren que pensemos? Pues una rickettsiosis. ¿Y cuál es la rickettsia más frecuente en nuestro medio? Fiebre botonosa mediterránea, Rickettsia conori. Así que entonces, ¿qué habrá que pensar? Nada, vamos a las opciones, nos piden que cuál sería la incorrecta, vamos a ver una a una. Nos dice la primera opción que puede que no encuentres ninguna mancha negra. Un puede es muy laxo, un puede es muy amplio. Suele haber manchas negras, la mancha negra famosa, pero en un tercio de los casos no aparece. Entonces, por eso la 1 pues, es muy prudente, puede no aparecer. Bueno, pues es bastante abierta, eso es verdad, aunque lo más frecuente es que sí aparezca. Dice la 2, probablemente estemos en los meses de enero o febrero. Vamos a ver, esto se puede sacar por dos motivos. Porque sabes que este bicho suele transmitirse más bien en verano, o porque seas un poquito observador. ¿Quién en su sano juicio se va a ir a acampar a la Sierra de Guadarrama, o prácticamente a ninguna sierra, en enero, febrero, en pantalón corto? Eso no tiene ninguna lógica, por muy masoquista que sea el paciente, y aunque lo haga a posta para engañarnos, ni la garrapata quiere salir en enero, febrero, en ese medio. En enero, febrero, los bichos de sangre fría, incluyendo arácnidos, incluyendo insectos, todo eso, no funciona en esa época del año. Ni los mosquitos salen en esta época del año porque hace mucho frío. Las garrapatas tampoco. Entonces es muy poco probable que estemos en enero o febrero. Así que la respuesta 2 es la que habría que marcar como incorrecta. Seguramente estaremos en verano o por lo menos hará buen tiempo. La 2 es la falsa. Resto de las cosas. La 3, que se confirma con serología, pues muy bien. La 4, que el ciprofloxacino podría ser una alternativa válida, pues es un podría ser. Vamos a ver, el tratamiento habitual es la doxiciclina. Las quinolonas se pueden emplear si por algún motivo no puedo usar doxi. O sea como sea, la 2 claramente era mentira, es la que habría que haber marcado. La 108 es la siguiente que vamos a ver, nos hablan de cilindros y patología renal. Tenemos que marcar la correcta. Vamos a ver opción por opción.
Nos dice la 1 que los cilindros hialinos serían con un aspecto como marrón lodoso y tendrían detritus celulares. Esos detritus celulares no son típicos ni mucho menos de los cilindros hialinos. Los cilindros hialinos son transparentes, como su nombre indica, ¿eh? Cuidado. ¿Cuáles son los que tienen esos restos celulares que son como marronáceos? Los cilindros granulosos, ¿eh? Así que por eso la 1 miente. Dice la 2, los cilindros de cadenas ligeras son típicos de la amiloidosis de tipo AL. Eso no es verdad. La amiloidosis de tipo AL es la amiloidosis primaria. Así que por eso la 2 miente, ¿eh? Esos cilindros de cadenas ligeras podrían ocurrir en el contexto de una amiloidosis secundaria a un mieloma múltiple, por ejemplo, eso sí, pero no en una amiloidosis primaria. Por eso la 2 pues, tampoco tiene razón. La 3, los cilindros hemáticos son patognomónicos del síndrome nefrítico. Eso tampoco es cierto. El síndrome nefrítico va a incluir esos cilindros hemáticos, pero cuidado, hay otras afectaciones glomerulares que a lo mejor no llegan a tanto, no llegan a ser clasificadas como síndrome nefrítico, que pueden producirme esos cilindros hemáticos. Lo que sí que implica, prácticamente seguro, es que si yo veo un cilindro hemático, hay una patología inflamatoria a nivel glomerular. Igual no llega a la categoría de síndrome nefrítico, cuidado con eso. La palabra patognomónico debe hacernos pensar mal. Lo que sí nos queda, y sí es correcto, es lo que dice la 4. Los cilindros granulosos pueden aparecer en cualquier fracaso renal agudo, atención, que se acompañe de necrosis tubular aguda. Y eso sí es verdad. Si hay necrosis en las células de los túbulos, estas células de los túbulos van a acabar precipitando ahí en los túbulos renales, van a formar el molde del túbulo, por eso tienen forma de cilindro, y después te las vas a encontrar en el sedimento, detritus celulares, como decía una de las opciones. Eso es típico de los granulosos, y efectivamente la 4 pues tiene razón, puede aparecer en cualquier fracaso renal agudo donde haya necrosis de esas células. Así que nada, la 4 sería, nos vamos a la 110, esta es casi automática, a pesar de que es muy larga. Tenemos un derrame pleural rico en triglicéridos. Fijaros si tiene triglicéridos en el derrame pleural, que tiene 290 de triglicéridos en ese derrame pleural. Con que tenga más de 110 ya cualifica como kilotórax, pero bueno, rico en triglicéridos. A lo mejor no me acuerdo de la cifra exacta al día del MIR. ¿Cuál es la causa más frecuente de kilotórax? Traumatismo, traumatismo torácico, que de alguna manera pues implique el conducto torácico, alguno de los vasos relacionados con él, eso se rompe y se derrama pleura su contenido. Me encuentro ese derrame lechoso, rico en triglicéridos, y cuando no es traumático, en ausencia de traumatismo, la causa número 1, insisto, detrás del traumatismo, en ausencia de traumatismo, la causa número 1 es el linfoma. Acordaos que, en esencia, ¿qué es el conducto torácico? Es un vaso linfático, ¿Eso de dónde viene? Pues viene de cavidad abdominal, cisterna de Beckett, atraviesa diafragma, llega arriba, ahí ya se llama conducto torácico y es parte, realmente es un vaso linfático muy gordo. Luego lo del linfoma no es difícil de recordar. Primero traumatismo y si no, linfoma. Así que por eso la respuesta correcta pues sería la 2. Cuidado con la 1. Tuberculosis pleural. Hay características de este derrame que podrían compartirse con tuberculosis, por ejemplo la adenosíndeaminasa, pero cuidado que un linfoma también la puede expresar, una artritis reumatoide también la puede expresar. Nos dicen también que tiene linfocitos. Bueno, pues la opción número 1 la podrías haber considerado, pero hay cosas que van en contra, aparte de que eso de los triglicéridos tan altos pues no son propios del derrame pleural tuberculoso. También nos han dicho que tiene una glucosa de 110, eso no esperarías encontrarlo en un derrame pleural tuberculoso, más bien al contrario, así que por eso la 2 sería la que habría que haber marcado. Bueno, dejamos esta y pasamos a la 112. En la 112, fijaros, lo que nos cuentan es claramente un neumotórax, de eso no hay duda. La cuestión es si este neumotórax reviste más o menos gravedad, eso es lo que hay que imaginarse aquí. Fijaros en la 112, nos hablan de un dolor en el costado izquierdo y disnea, murmullo vesicular disminuido, eso puede ser por un neumotórax, o sea, aire en pleura pues nos va a dificultar percibir ese murmullo, lógicamente. No se transmiten bien las vibraciones vocales, timpanismo en la percusión, todo esto es característico, pero atención, aquí viene el dato que nos sugiere que es la 1, un neumotórax izquierdo, atención. Y es que nos dicen que la tráquea cervical está desviada ligeramente hacia el lado derecho. ¿Qué ocurre entonces? Si tengo un neumotórax de tal calibre que me está desplazando estructuras que suelen estar en línea media, probablemente será un neumotórax a tensión. Entonces, por ese motivo la respuesta correcta pues sería la 1. No la 2, neumotórax izquierdo no complicado. Si hay desviación de estructuras mediastínicas, si la tráquea se me está desviando al otro lado, probablemente será la 1. Eso es un dato de gravedad.
Bueno, vamos a la 113. Esta es sobre un aspecto que ya cayó recientemente en el MIR y mucha gente pues se equivocó. Nos dice la 113 que tenemos un lavado broncoalveolar donde hay un 40% de macrófagos, un 25% de linfocitos, 10% de neutrófilos, hasta ahí me da igual, y esto es lo importante, 25% de eosinófilos en ese lavado. ¿Qué puedo descartar de lo siguiente? Claro, esta pregunta pues, puede resultar difícil, sobre todo la primera vez que la ves. Dice la 1 que si neumonía eosinófila aguda, la 2 neumonía eosinofílica crónica, pues todo eso, lo que se llama eosinofílico, pues lógicamente pensarás que sí. Después te dice la 3, neumonitis por hipersensibilidad. Claro, palabras como hipersensibilidad o alergia, acordaos, neumonitis por hipersensibilidad es lo mismo que alveolitis alérgica extrínseca. Eso lo puedes vincular mentalmente con los eosinófilos y equivocarte por ello. Cuidado, la neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, por muy alérgicas que sean, por mucho que participen en fenómenos de hipersensibilidad, cuidado, no van a elevar eosinófilos. Ni en lavado, ni en sangre tampoco. Eso cayó una vez en el MIR, muy recientemente, no recuerdo si fue exactamente la convocatoria anterior o hace 2 años, y no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que falló por ese motivo. Acordaos, neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica extrínseca, no hay eosinofilia ni tampoco hay eosinófilos aumentados en lavado broncoalveolar. Mucho cuidado con ese detalle porque te puede hacer equivocarte. Así que nada, la 3 sería la que habría que descartar. La 4, el Churg-Strauss, por supuesto sí que puede producir eosinófilos altos tanto en sangre como en el lavado, o la 4 sí sería razonable, la 3 no. Esa es la solución de la pregunta. Bueno, vámonos a la 115. La 115, fijaros, es sobre el diagnóstico diferencial de las cefaleas trigémino-autonómicas. Y mucho cuidado con el siguiente detalle. Una de las respuestas nos dicen que neuralgia del trigémino, la opción número 3. Esa no es. Cuidado, una cosa es la neuralgia del trigémino y otra cosa son las cefaleas trigémino-autonómicas. Son cosas distintas. La neuralgia del trigémino normalmente te van a contar un desencadenante, cuando el paciente mastica o cuando se toca ciertos puntos a nivel facial, y aquí no te están contando nada de eso. Aquí lo que te dicen es una cefalea, fijaros, muy importante, una cefalea que dura segundos, esa es la clave, dura segundos. Lo digo porque aquí entre las opciones que nos dan, fijaros, pues la número 4, la cefalea en racimos, a lo mejor a alguno se lo puede haber planteado porque nos hablan que si un dolor periocular, que si lagrimeo, que si congestión nasal, y eso aparece efectivamente en la opción número 4, la cefalea en racimos. Pero claro, la cefalea en racimos no dura segundos, ni mucho menos. Puede durar desde unos 15-20 minutos hasta varias horas, pero segundos nunca. Por eso la opción número 4, aunque comparta manifestaciones, no es la que tienes que marcar. Tampoco sería la respuesta número 2. Una hemicrania paroxística, la duración de los ataques son minutos, pero aquí te cuentan segundos. ¿Cuál es la que produce los ataques con una duración más breve de todas? La respuesta número 1, la tipo SUMT, es la que habría que haber marcado, esa es la solución de la pregunta. Mucho cuidado con este tipo de cefaleas. Antiguamente en el MIR solo preguntaban migraña frente a cefalea en racimos. Eso es lo que intentaban confundirte. Hoy día han incorporado muchos más diagnósticos. Eso es una tablita que viene en el manual de neuro. Miraosla bien si alguno ha fallado esta pregunta, si alguno no lo tiene claro, porque es bastante probable que alguna pregunta aparezca. Bueno, dejamos la 115, nos vamos a la 116. La 116 es solamente un apunte muy breve. Quien la haya fallado no pasa nada. Es una pregunta difícil, pero hay que tenerla bien si se repite en el MIR. ¿Cuál era el tratamiento hasta hace poco de la esclerosis múltiple sin brotes agudos, sin ningún pico de los que ocurren de vez en cuando, remitente, recurrente, es como se llama esa forma? ¿Cuál era el tratamiento? Cuando si es recurrente, remitente, sí que hay cosas. Había cosas desde hace mucho tiempo. Teníamos los corticoides en fase aguda y después pues hay otras alternativas ya más a largo plazo. Pero cuando es una forma primariamente progresiva, que es lo que tiene la paciente de la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de la esclerosis múltiple primariamente progresiva? Hasta hace muy poco era sintomático, pero hoy día existe una alternativa. Hoy día existe una cosa que parece que hace que ese cuadro mejore, que es el ocrelizumab. Respuesta correcta, la número 2. El ocrelizumab va dirigido contra el CD20, actúa sobre el CD20, sabéis que es un marcador B. Eso es lo que hay para la esclerosis múltiple
primariamente progresiva. Y acordaos, esto es muy factible que lo pregunten, es una cosa bastante novedosa y hasta ahora, si preguntaban algo sobre ese cuadro, sobre esa variante de ese cuadro, es que no había nada, ¿eh? Ahora ya sí lo hay. Así que la 2 sería, recordadlo quien no haya fallado, y nos vamos a la 117. En la 117 nos dicen que cuál de estas respuestas nos ayudaría mejor a distinguir una parálisis supranuclear progresiva de una atrofia multisistémica. ¿Qué era eso de la atrofia o las atrofias multisistémicas? Combinaban sintomatología parkinsoniana y también afectación de otras regiones del sistema nervioso. Algunas podían asociar afectación tipo ataxia, es decir, afectación cerebelosa, otras podían combinar afectación de la vía piramidal, otras podía coexistir afectación del sistema nervioso autónomo, en fin, son esas. ¿Y cómo distinguirlas de la parálisis supranuclear progresiva? Pues bien, vamos a ver, opción por opción. La 1, escasa respuesta a levodopa. ¿Esto me va a ayudar? No, porque ninguna de las dos van a responder bien. El único parkinsonismo que responde a levodopa es la enfermedad de Parkinson como tal. Luego la 1 no me ayuda. 2, clínica parkinsoniana. Ambas van a tener clínica parkinsoniana. La 3, importante inestabilidad de la marcha. Van a tenerlo las dos. Alguien que tiene una parálisis supranuclear progresiva, que es lo que tenía, una tendencia a caerse hacia detrás, etcétera, la otra tendrá un trastorno de la marcha, pues que sea a lo mejor diferente, tiende más a caerse hacia adelante, como ocurre en el propio Parkinson, pero inestables van a estar los dos. Entonces, por eso tampoco me va a ayudar. Lo que sí que me ayuda es lo de la 4. Cuidado, el deterioro cognitivo, eso es mucho más típico de la parálisis supranuclear progresiva. Ahí sí que tienes un deterioro cognitivo precoz. Acordaos, en la enfermedad de Parkinson eso ocurre muy al final, si es que llega a ocurrir, y en las atrofias multisistémicas también ocurre más bien al final. Entonces, por ese motivo, la 4 sí sería una clara diferencia, esa es la que habría que haber preferido. Bien, pues nada más sobre la 117, nos vamos a la 119. 119 no es un tema excesivamente preguntado, pero hay que saber un poquito sobre él. Enfermedades priónicas. ¿Cuál es la reina de las enfermedades priónicas? El Creutzfeldt-Jakob es lo que parece que nos están contando aquí. ¿Y por qué se caracteriza? Acordaos que en su momento, de esto hace ya varias décadas, pero se puso muy de moda, fue un tema muy mediático, había una variante del Creutzfeldt-Jakob que se transmitía a través de la carne vacuna contaminada por ciertos priones, tal, que es diferente, de acuerdo, del Creutzfeldt original, pero que tiene algunas cosas comunes. Y si me tengo que saber algo de las enfermedades priónicas, me voy a acordar de lo siguiente. Esa enfermedad de las vacas locas, y ya sabéis cómo se dice loco en inglés, el Mad Cow Disease, que es como se llamaba aquello, el MAD te puede servir como regla mnemotécnica para acordarte de estas enfermedades priónicas. M-A-D-M, mioclonías. A, ataxia, y D, demencia. Mioclonía, ataxia, demencia. Esta tríada es muy característica y en particular hay que recordar que esta demencia va a ser de muy rápida evolución. En cuestión de meses el paciente tiene manifestaciones más que preocupantes, como le sucede al enfermo de la pregunta. Fijaros que es una persona muy joven para tener una demencia de las normalitas. Con 56 años la gente no suele tener un Alzheimer, la gente no suele tener una demencia vascular ni nada de eso, pero sí que nos cuentan que tiene un cuadro que implica clínica cerebelosa, cuidado. Nos dicen también que es rápidamente progresiva, en cuestión de 3 meses pues ha sido como muy patente la evolución. Nos dicen que cuál sería la válida, pues la válida sería la opción número 3. Si hago una punción lumbar y aparece esa proteína 14.3.3, pues es sugestivo de lo que tiene el paciente, consideraría una enfermedad por priones. Acordaos de esa proteína y acordaos de esta triada, lo del MAD, eso me puede ayudar mucho como regla mnemotécnica porque realmente de esto no hay que saber gran cosa, de las enfermedades priónicas para el MIR. Así que bueno, la 119, esa sería la sospecha, la 3 es la correcta. Y la 124, esta es una pregunta muy sencilla, espero que todos vosotros la hayáis tenido bien. Nos cuentan que un residente de otorrino le piden que haga una traqueostomía urgente y nos dicen que, bueno, que ¿qué es lo que no esperaría encontrarse? Pues ya sabéis para qué sirve una traqueostomía. Agujero en la tráquea para, de alguna manera, que entre aire porque tengo algún colapso, alguna obstrucción en vía aérea superior. Por eso, pues cosas como la
La 1, una parálisis de cuerdas vocales, o la 2, una hemorragia en un tumor en la base de la lengua, todo eso podría colapsar mi vía aérea superior, o la 4, una epiglotitis, también podría obligarme a hacer una traqueostomía, pero desde luego la 3, un edema agudo de pulmón, difícilmente lo vas a solucionar haciendo un agujero en la tráquea porque el problema pues está más abajo, así que la 124 estará muy sencilla, casi obvia, la 3 sería nada más que comentar. La siguiente, la 126, es una pregunta resumen de un tema que cae con frecuencia en pediatría, pero del cual no hay que saber gran cosa. Si yo no quisiera ni estudiarme ni una sola vez la alergia a proteínas de leche de vaca, ¿qué es lo único que me tengo que saber? ¿Cómo me cuentan esto siempre en el MIR? A que no tengan ni idea del capítulo. Mira, aquí, de todo lo que me dicen de este niño de 6 meses o de 6 semanas de edad, deposiciones con hebras de sangre. Ya está. Deposiciones con hebras de sangre. Además, te suelen contar eso sin ninguna sintomatología asociada. Te van a contar deposiciones con hebras de sangre, pero no va a haber náuseas, no va a haber vómitos, no va a haber ninguna otra alteración. Simplemente eso, deposiciones, hebras de sangre. Igual que neumonía más hiponatremia en tu cabeza es legionela, deposiciones con hebras de sangre, si no te cuentan nada más, acuérdate, alergia, proteínas de leche de vaca. Es todo lo que tienes que saber desde el punto de vista clínico, si a estas alturas no te has mirado el cuadro todavía. Y aquí nos dicen que cuál sería la respuesta correcta con respecto a este proceso. Y claro, pues de las opciones que vienen aquí, intentan engañarnos con otros diagnósticos diferenciales, pero mucho cuidado con la 3. Este cuadro puede ocurrir, si no sabes de esto ya sabes lo que hay que hacer, acto de fe, créetelo, puede ocurrir sin haber tomado nunca fórmula artificial. Yo puedo tener una alergia a proteínas de leche de vaca sin haberme expuesto nunca a las proteínas de la leche de la vaca. Cuidado, expuesto sí, pero ¿a través de qué? Porque lo que dice la 3, dice, sin haber tomado fórmula artificial. Bien, puede ser que no haya tomado fórmula artificial, ¿de acuerdo? Y aún así puedo ser alérgico a esas proteínas de leche de vaca. Sí, si mi madre las consume, puede ser que esas proteínas de leche de vaca lleguen a mi organismo a través de la lactancia materna y entonces ya me estoy exponiendo. Exponerme, de alguna forma me tengo que exponer para sensibilizarme, pero no siempre va a ser, como dice la 3, mediante fórmula artificial. Así que por eso, cuidado, hay alérgicos a proteínas de leche de vaca sin haberse expuesto manifiestamente. Puede llegar a mí a través de la leche de mi madre, por ese motivo la 3 es la correcta. No obstante, ante la duda, ante un puede, ya sabéis lo que hay que hacer. Otra pregunta en la que sucede más o menos lo mismo es la 139. La técnica de examen me puede ayudar. Nos dicen que hay que marcar la falsa sobre el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Pues bien, los trastornos de ansiedad. Si yo no sé grandes cosas sobre ese capítulo, hay una opción aquí que me debería resultar por lo menos sospechosa, y es la número 2. Dice, todos los antidepresivos se han demostrado eficaces en el tratamiento de este tipo de trastornos. Y eso, con que haya habido un solo antidepresivo de todo el repertorio que existe, que es amplísimo, cuya eficacia sea cuestionable, las 2 ya no tiene razón. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues si no lo sé, marco esa y fin de la historia. A nivel teórico tendría que saber que son aquellos que actúan sobre la serotonina los que me van a ayudar en el trastorno obsesivo compulsivo, pero si no lo supiese, tenía esa herramienta a mi alcance, por eso no es una pregunta difícil. Vamos a la 140, justo a continuación, donde nos hablan de una mujer de 84 años, que tiene una vida más o menos autónoma, como mucho una dependencia leve porque tiene un dolor lumbar crónico, pero nada más. Y nos dicen que empieza con un cuadro muy abigarrado, muy florido, un cuadro de deterioro general, está desorientada, el lenguaje es incoherente y tiene alucinaciones y tiene agitación psicomotriz. ¿Esto qué es? Y más en una persona mayor. Esto es un delirium, nos están hablando de un delirium. ¿Cómo se llamaba también el delirium? Síndrome orgánico cerebral, típico en personas mayores que por algún motivo enferman de otra cosa, aunque sea algo orgánico, y síndrome orgánico cerebral. Va a ser una respuesta que hace el cerebro a una enfermedad somática que puede ser variable, y esto es más frecuente, insisto, en personas mayores. Bien, pues, ¿qué hay que hacer aquí? Buscar a ver qué le ocurre, que no sea psiquiátrico, y probablemente habrá algo orgánico detrás, que puede ser pues algo tan simple como una infección de orina, y pues, a veces infecciones de orina en ancianos cursan como un delirium, cursan de esta manera, es una cosa muy espectacular, mucha gente a lo mejor pues no lo sabe hasta que se encuentra con el primer caso y resulta que es eso, un anciano desorientado con esta sintomatología, habría que hacer cosas como lo que dice la 1, análisis completo, tal, placa de tórax, electrocardiograma, VSG, orina elemental, en fin, descartar cosas más o menos groseras, orgánicas todas, porque pueden producir este cuadro. Después la número 2,
nos dice que vamos a poner aripiprazol para controlar la agitación psicomotriz. Clásicamente se ha usado más el haloperidol, pero el aripiprazol, que es otro neuroléptico, parece que el perfil de efectos secundarios pues, es más favorable y por eso pues, ahora se tiende a utilizar más. Pero bueno, sea como sea, un neuroléptico, solían poner haloperidol, aripiprazol es razonable, cuidado con la 3. Dice, una exploración neuropsicológica detallada. ¿Cómo vas a hacer una exploración neuropsicológica detallada si la paciente está confusa, está incoherente y está agitada? Eso no tiene mucho sentido, por lo menos no en el momento agudo. Así que la opción número 3 es la que no puedes marcar. Una paciente incoherente, por lo menos ahora cuando ingresa, no voy a poder hacer lo que dicen. Si llamo a un psiquiatra con un cuadro así, lo que me va a decir el psiquiatra es descarta organicidad, y tiene razón, y seguramente algo habrá orgánico que lo esté justificando. Así que nada, la 3 es la que menos acertada, es la que podríamos considerar. Luego está la 4, que también es una cosa lógica, revisar la medicación que normalmente toma, el grado de cumplimiento, en fin, cuestiones que pudieran desencadenar este delirio. Y acordaos que hay algo orgánico normalmente detrás de estos cuadros. Vamos a la 142. En esta, resumiéndolo, pues es una monoartritis, nos hablan de una monoartritis, nos dicen que afecta a tobillo izquierdo, nos dicen que el paciente tiene hiperuricemia, importante, y además de reciente diagnóstico, probablemente esto sea clave para poder acertar la pregunta, y nos dicen que el dolor es tal que incluso duele al roce con las sábanas. Es muy característica de la gota. Bien, pues vamos a ver. Nos dicen que cuál sería la respuesta correcta con respecto a este paciente. Pues vamos a ver opción por opción, no es una pregunta complicada, lo de la hiperuricemia tendría que haberte ayudado. Dice la 1 que hay que ingresarle e iniciar antibioterapia intravenosa. Esto no parece lo lógico. ¿Qué habrá que hacer aquí? Sospecho una gota, de acuerdo, pero no deja de ser una monoartritis aguda. También existen monoartritis agudas que tienen origen infeccioso. Y como yo asuma que es una gota, ponga el tratamiento de la gota y no diagnostique una infección, podemos tener un serio problema, ¿eh? Así que por eso la número 1 no sería válida. La 2 habla de artrocentesis, la 3 habla de artrocentesis, la 4 también. Una de estas tiene que ser, pero lógicamente la correcta pues va a ser la 4. Artrocentesis, busco en el líquido a ver si hay cristales de urato, ya sabéis, esa birefringencia intensamente negativa, etcétera, y mando el líquido a cultivar. La primera posibilidad que se me pasa por la cabeza, de acuerdo, que es una gota, pero habría que descartar también una artritis séptica, por eso la 4 pues es la que tiene razón. Bueno, nada más sobre esa pregunta, es una clásica de reumatología. La 143 nos hablan de un veterinario. Ya directamente, ¿qué tienes que pensar? Pues algo exótico, algo procedente de los animales, si no, no te cuentan un veterinario. Y ya se te dicen algo como un veterinario con fiebre ondulante. ¿Cuál era la enfermedad que característicamente tenía ese patrón de fiebre? Fiebre ondulante, ganaderos, veterinarios, ganado ovino normalmente, aquella oveja que en su día pintamos ahí en la pizarra, que tenía un sacro en la cara, afectación en sacroiliacas, sacroileitis unilateral, a veces dolor lumbar, signo de Pedro Pons, todo aquello que contábamos en aquella pregunta que ya comentamos, pues hacía referencia a la brucelosis, y esta es la enfermedad que había que haber sospechado en la 143. Por eso nos piden que cuál sería la correcta, pues la 1 es la correcta. Rosa de Bengala, por lo menos inicialmente, me va a venir bien para el posible diagnóstico de este caso. Otras opciones, ¿por qué no son correctas? Dice la 2 que no hay que hacer hemocultivos porque son poco rentables en este contexto. Cuidado, sí que lo son. De hecho, existe un medio específico para brucela, que es el medio de Castañeda. Eso es lo que vamos a hacer hemocultivos. La número 3 dice que la antibioterapia empírica debe incluir cloxa y ceftriaxona. Eso no es verdad. ¿Cuál es el tratamiento de la brucelosis? ¿Qué incluye? Doxiciclina, y eso va a ser un periodo muy largo, y las primeras semanas un aminoglucósido asociado a esa doxiciclina, puede ser streptomicina, por ejemplo, así que la 3 pues miente. Y la 4 dice que la condrocalcinosis es un hallazgo radiológico característico de esta enfermedad. Eso no es verdad, ni mucho menos, ¿eh? La condrocalcinosis no es típica para nada de la brucela. Sí puedes encontrarlo en determinadas artropatías microcristalinas, por ejemplo en la de pirofosfato cálcico, ahí sí, pero aquí no tiene sentido. Entonces por eso la 1 sería la válida. La 144 también es otro clásico de reumatología, un cuadro más o menos largo, pero que al final, ¿qué te dicen? Mediana edad, 43 años, y dolor abdominal, y muy importante también lo que no tiene, placa de tórax normal, Hay una cierta elevación de la creatinina, pero que el sedimento es normal. ¿Qué es lo que sugiere que tiene este paciente?
Y fijaros que hay muchas cosas que me las he saltado. Ni he mencionado la púrpura palpable, porque eso lo pueden hacer muchas vasculitis. No he mencionado la mononeuritis múltiple, que también incluye la clínica del paciente, porque lo pueden producir más vasculitis. ¿Qué es lo que sí me fijo? Aquello que es distinto o puede ser distinto. Opción número 1, granulomatosis con poliangeitis, vamos, un Wegener. No. Tampoco la número 2, poliangeitis microscópica, tampoco. ¿Por qué? La 1 y la 2, simplemente con eso de la radiografía de tórax normal, ya no voy a marcar ninguna de las dos. Ahí sí que habría afectación de la placa de tórax, habría infiltrados pulmonares, ya sabéis que en el Wegener cavitan, etcétera, pero no es ni mucho menos ni la 1 ni la 2 por ese motivo. Me queda o la 3 o la 4, y en ambas comparten diagnóstico, panarteritis nodosa clásica. Lo que cambia entre la 3 y la 4 es el tratamiento. La 3 es errónea porque nos hablan de rituximab, eso aquí no se va a emplear. Lo que vamos a poner es corticoides, eso en fase aguda va a ser el tratamiento que va a tener eficacia, y voy añadiendo ciclofosfamida para después, cuando controlo el brote, voy bajando los corticoides, mantengo a largo plazo la ciclofosfamida, por eso la respuesta correcta pues sería la 4. Recordemos que la panarteritis nodosa clásica, ¿qué te van a decir? Dolor abdominal, muy característico, hipertensión suelen contarte, muy característico. Puede afectar, cuidado, puede afectar riñón, pero si afecta riñón no va a tocar glomérulo, afecta a la vasculatura preglomerular. Eso puede justificar, como en este caso, que la creatinina se eleve, llega menos sangre, menos presión de perfusión al glomérulo, y entonces ¿qué pasa? Pues se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Eso va a contribuir a que se eleve la presión arterial. Pues fíjate cómo en el sedimento no encuentran nada. Sedimento normal, ¿por qué? Porque no toca glomérulo, es preglomerular la afectación en la PAN. Si tocase glomérulo, a lo mejor sí podría encontrar ciertas cosas en el sedimento, cilindros, etcétera, cilindros hemáticos, como decíamos antes cuando hay afectación glomerular, pero no es el caso, y aquí es preglomerular, no afecta vasos tan finos la PAN clásica como el glomérulo, ni tampoco capilares pulmonares. Por ese motivo no te vas a encontrar infiltrados en la radiografía de tórax. Eso sí lo puede hacer, ambas cosas, tocar glomérulo o tocar capilares pulmonares. La PAN microscópica, poliangeitis microscópica, eso sí puede justificar ese cuadro. Así que nada, pues la 4 sería que habría que haber pensado una PAN. Y nos vamos a la pregunta 146, que fijaros, en la 146 nos cuentan otro cuadro de monoartritis, afecta a rodilla, tiene 65 años y ya le ha pasado más veces, nos dicen. Vamos a ver opción por opción. La número 1, una artritis reactiva, no creo que sea esa. Si quieren una artritis reactiva, te van a contar un antecedente, o bien gastroentérico, o bien venéreo, y suele ser un cuadro mucho más aparatoso. Te van a contar entesitis, te van a contar conjuntivitis, te van a contar manifestaciones a otros niveles, no creo que sea la 1. La 2, artritis séptica, puede dar una monoartritis, de acuerdo, pero dicen que ha padecido el cuadro más veces, luego ya lo hace mucho menos probable. Entre la 3 y la 4, pues vamos a ver, opción número 4, una sinovitis billonodular pigmentada. Dudo que hayáis visto muchos casos de eso en vuestra vida, es muy poco frecuente. Podría cursar, como dicen aquí en la pregunta, pero es muy poco frecuente, es mucho más común la respuesta número 3, una artritis por pirofosfato o pseudogota, que es como también se conoce. Y la típica ubicación es la rodilla, y lo típico además es que se repita varias veces en el tiempo. Ahí sí podríamos tener condrocalcinosis, como decíamos en la pregunta que comentábamos antes. Así que nada, la 3 sería, que no hay mucha duda. Vamos a la 148, esta es un poquito más exigente, pero como en el MIR los últimos años han puesto ya varias fotografías de granulomas, vamos a ver qué es un tofo. ¿Qué es un tofo desde el punto de vista histológico? Pues un tofo es un granuloma, no tiene más. Se van a formar cristales de urato. Como los cristales de urato, el sistema inmune pues no es capaz de eliminarlo, ¿qué es lo que hace? Pues confinarlos. Viene una serie de macrófagos, se aglutinan en torno a esos cristales, forman células epitelioides, alrededor vendrá la corona de linfocitos y forman en definitiva un granuloma en torno a esos cristales de urato. Eso es un tofo, histológicamente. Un tofo es un granuloma, así que por eso la respuesta correcta pues sería la 2. Y ya para terminar, lo dejamos aquí. Fijaros que la última pregunta que vamos a ver es la 150, que vamos a comentar a continuación. De las 150 primeras preguntas, había muchísimas, prácticamente a la mitad de ellas, que se podían responder o bien con conocimientos del desglose, o eran preguntas relativamente básicas. Hay algunas que las que hemos dicho que eran más exigentes, más difíciles, pero en esencia, por muy complicado que sea el MIR,
siempre hay un buen porcentaje del mismo que se puede sacar con conocimientos normales, ¿eh? El éxito en el MIR, ya lo hemos dicho muchas veces, que ¿en qué consiste? En no fallar preguntas fáciles, en no fallar preguntas de lo de siempre, ¿eh? Acertar algunas de las raras, eso puede matizar tu nota al alza, si las tienes bien, pero lo importante aquí, la base, es no equivocarse en cuestiones que más o menos preguntan con frecuencia. Y vamos aquí ya, la última, espero que sea la última pregunta que oís comentar en toda vuestra vida, ¿eh? La 150. Y en la 150, que nos cuentan muchas cosas, pero en esencia, 66 años, lesión lítica en diáfisis. No te compliques la vida. De las opciones que nos presentan, solamente hay dos que son típicamente diafisarias, ¿eh? Hay dos que son diafisarias. En la diáfisis puede aparecer el mieloma, como dice la opción número 1, eso es razonable, y la respuesta número 3, el sarcoma de Ewing, pues también puede tener esa posición en diáfisis. Pero solamente por el tipo de paciente que nos cuentan, una persona de 66 años, ¿cuál te parece más probable? Porque el Ewing es una cosa o de la infancia, o de la adolescencia, o incluso del adulto joven, aunque a lo mejor se puede tener a todas las edades, pero lo normal es eso, al principio de la vida. El mieloma múltiple, ¿en qué tipo de personas aparece? Personas ya bastante mayores. El mieloma es lítico, ¿eh? Como nos cuentan aquí, la respuesta correcta pues va a ser la 1. ¿Cómo es la radiografía del Ewing que alguna vez ha caído en el MIR? ¿Puede ser lítico? ¿La lesión del Ewing puede ser lítica? Sí, por poder puede ser lítica, pero cuidado, lítica con reacción perióstica, sucesiva reacción perióstica, que acaba dando una imagen muy característica en capa de cebolla, que tampoco te cuentan de este paciente, así que nada, la respuesta correcta pues sería la número 1. Y ahora ya sí, ya podemos decir que somos libres, por lo menos libres de la obligación de hacer ningún simulacro más, ni ver ningún vídeo más, ni analizar ninguna pregunta que me haya equivocado más. Ya lo que me queda es enfrentarme al examen de verdad el sábado que viene y durante los últimos días, aunque es verdad que la autoconfianza puede flaquear un poquito, intentad que no sea así. Vais mucho mejor preparados de lo que creéis. A nivel teórico, ahora mismo sabéis más que en toda vuestra vida. Intentad plasmarlo el día del examen. Al ministerio le da igual las notas que hayáis sacado en los simulacros, o si un tema te lo sabes mejor o peor, o si llevas mejor una materia o llevas peor otra. Eso les da igual. Lo importante que es para ellos. Lo que reflejes el día del examen. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que mentalizarse para que durante las horas del examen rindas más que en tu vida. Cuando ya salgas del aula, ya lo celebras por ahí si quieres, haces lo que sé que la mayor parte vais a hacer. A veces, pues ese tipo de conductas del sábado por la noche y sobre todo después de tantos meses de reclusión, pues puede matar unas cuantas neuronas y producir una cierta amnesia, pero no pasa nada, nos lo hemos ganado después de tanto trabajo y espero que las cosas pues salgan lo mejor posible. Espero que todos recordéis el año 2020 como aquel que os trajo la plaza deseada y que marque pues un comienzo de una nueva y grata etapa. Ha sido un placer acompañaros hasta aquí después de cada simulacro que habéis realizado. Espero que las cosas que hayamos dicho en estos vídeos, pues alguna os suene y os dé algún puntillo extra durante la ejecución del examen. Y en nombre de todo el equipo CTO, pues os digo lo mismo. Muchas gracias por habernos elegido para prepararos para una oposición tan importante y esperamos que, bueno, pues cuando hayáis hecho el examen tengáis un motivo de alegría y, una vez realizado, acordaos de que seguimos siendo vuestra academia. Cualquier cosa que pensáis que podamos ayudaros, pues aquí estamos durante las siguientes semanas o hasta que incluso elijáis plaza, consejos, dudas, lo que sea, pues para eso aquí está CTO, para ayudaros para lo que queráis. Muchas gracias, mucho ánimo durante esta última recta final y mantened la confianza en vosotros mismos porque realmente os merecéis el éxito y la mayor parte ya veréis que lo vais a tener. Mucho ánimo y mucha suerte el sábado que viene.